Hey, ¿qué hay viajeros? Con la última update llegaron una nueva serie de armas llamadas Madan, y el día de hoy las analizaremos a fondo para ver si vale la pena o no crearlas. En primer lugar, tienes que saber que estas armas se caracterizan porque poseen estadísticas equilibradas, por lo que podrás realizar ataques físicos y mágicos de gran potencia. Además de ello, lo que más resalta es que nos aumentan las estadísticas de crítico, con los cuales podremos hacer un plus de daño adicional. Anteriormente, las armas que poseían tanto un ataque físico y mágico equilibrado eran las Sacred, los cuales se caracterizaban porque nos brindaban hasta 30 puntos de SP adicional, pero ahora con la llegada de las Madan, estas serían su reemplazo con respecto al daño que pueden llegar a causar, como también serían una variante debido a los ataques críticos que puede llegar a causar en batalla. Con respecto al refinamiento de las Madan, al ir subiendo de nivel, lo que va aumentando son sus puntos de crítico en 20 puntos, mientras que sus otras estadísticas se mantienen en base. Ahora, al llegar al nivel 4, las estadísticas de ataque físico, mágico, su defensa y su crítico aumentan de forma considerable, haciéndolas unas buenas armas a tener en cuenta. Lo más seguro es que te preguntes, ¿me conviene tener equipado un arma con más ataque físico, mágico o crítico? Pues en sí, eso depende mucho del modo de juego que tengas, ya que por lo general, la potencia del ataque que posee tu personaje es lo que va a causar el daño final al rival. Ahora el crítico es un plus con respecto a una mayor cantidad de ataque que puede llegar a generar. Tienes que saber que este tipo de arma lo puedes usar en cualquier personaje, por lo que si quieren sacarle el jugo, sería bueno que vean en sus equipos qué personajes cuentan con altas estadísticas en el atributo de crítico, ya que de esa forma tendrán más chance de activarse el plus de daño adicional en combate. Por ejemplo, uno de estos personajes podría ser Santa. Él tiene la habilidad de atacar al rival hasta 5 veces, y cada ataque que realice tiene la capacidad de causar daño crítico. El hecho de que Santa lleve equipado estas armas generaría que sus 5 ataques tengan un mayor rate de causar ataques con crítico, los cuales causarían una mayor cantidad de daño al rival. Por otro lado, si prefieres causar un daño constante en combate sin la necesidad de esperar a que se active el crítico, puedes seguir usando las armas de la serie Adamant para hacer daño físico o Atlas para causar daño mágico. Ahora, con respecto a los materiales para poder crear estas nuevas armas, los vas a poder encontrar en todo el camino hacia la nueva ciudad llamada Aesirlo. En esta ocasión solo contamos con una mazmorra y el camino por defecto para poder hacernos con los materiales y crear las armas y o armaduras. Si piensas farmear los materiales, sería bueno que lleves equipado personajes que tengan ataques consecutivos y en área, ya que de esa forma podrás obtener una gran cantidad de materiales de forma rápida. Ahora, tanto en la mazmorra como en el camino hacia la ciudad, encontrarás 4 Elite Enemies, los cuales nos brindarán fragmentos para poder refinar y mejorar las armas al máximo. Con todo lo visto, seguro te preguntarás, ¿vale la pena crearlas? Pues yo diría que vale la pena si buscas hacerte con este plus de daño físico o mágico en combate. Además, ahora al tener las estadísticas de ataque equilibrado, podríamos aprovechar los espacios vacíos para poder hacernos con accesorios que nos brinden una que otra estadística de potencia de ataque, que nos regenere el SP, el HP, etc. Además, como siempre, sería bueno intentar crear un arma de cada serie, o mejor dicho de cada tipo, ya que en el apartado de Fizz, al crear nuevas armas y armaduras, nos dan gemas como recompensa. Así que díganme, ¿qué opinan con respecto a las armas de la serie Madan? ¿Piensan crearlas o prefieren seguir usando una que otra arma antigua? Los leo en la caja de comentarios. Como siempre, si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.